Te han dicho que levantarte 2, 3 o hasta 5 veces cada noche para correr al baño y soportar esa gotita traicionera que se escapa cuando ríes, toses o haces un movimiento brusco es simplemente algo normal en los hombres mayores de 50. Esa es una gran mentira. ¿Te han hecho creer que tu única solución es depender de pastillas para siempre o someterte a una cirugía que te aterra, cuando en realidad el problema y también la solución están mucho más cerca de lo que imaginas en lo que comes y bebes cada día? Hoy vamos a desmontar esa historia que te han contado. Vamos a hablar de lo que realmente está causando esa humillación diaria, esa interrupción constante de tu sueño y esa pérdida de libertad social que te ha robado la tranquilidad. Si sientes que tu vida se ha reducido a buscar baños por todas partes, si ya aceptaste que no vas a dormir bien nunca más, o si te da vergüenza admitir que ya no tienes el control, quiero que sepas algo: no es tu destino, es lo que estás consumiendo. El mayor obstáculo que enfrentas no es tu próstata, es el miedo a operarte, miedo a depender de medicamentos, miedo a empeorar. Pero te prometo que la solución empieza en algo mucho más simple: cambiar los irritantes que están atacando a tu vejiga todos los días sin que lo notes, porque sí, la próstata agrandada, la famosa hiperplasia prostática benigna, inicia el problema al presionar la salida de la vejiga. Pero si además le agregas irritantes que la inflaman y la ponen hiperactiva, estás creando la tormenta perfecta. Estás tratando el motor, que es la próstata, pero al mismo tiempo le echas veneno al tanque, que es tu dieta. Y es ahí donde se multiplica la urgencia, el dolor, las fugas y esa vergüenza que te está robando tu vida. Por eso, hoy voy a revelarte los 5 irritantes más destructivos para tu vejiga, los que debes reducir o eliminar si realmente quieres dormir mejor, recuperar el control y dejar de vivir con miedo. Vamos con el primero. Primer irritante en el café: el té negro y el lado oscuro de la cafeína. Si quieres liberarte de la urgencia repentina, lo primero que debes cortar es ese castigo químico constante. La cafeína no solo es un diurético poderoso que llena tu vejiga más rápido de lo normal, también estimula directamente el músculo que se contrae para vaciarla, creando esa urgencia desesperada aun cuando no está llena. Quiero que pienses en esto como un músculo nervioso recibiendo órdenes erróneas todo el día. Cuando eliminas la cafeína, le das la orden de relajarse. Don Reinaldo, un profesor de 65 años, llegó a mí sintiéndose humillado. Se levantaba 5 veces por noche y había dejado de asistir a reuniones importantes por miedo a tener que correr al baño. Su único error: 3 expresos por la mañana y una Coca-Cola por la tarde. Lo eliminó por 14 días y su vida cambió. La cafeína era su enemigo silencioso. Sustituye por tés de hierbas, café descafeinado y nada de cafeína después del mediodía. Tu vejiga te lo agradecerá. Segundo irritante: las bebidas carbonatadas. No importa si tienen azúcar o no. El gas, el dióxido de carbono, crea hinchazón en tu abdomen que presiona la vejiga como si la apretaras desde afuera. Si tu vejiga es un globo suave, imagina un peso encima todo el día. Ese peso hace que se contraiga aunque no esté llena. Marcelo, un ingeniero brillante de 56 años, no tomaba alcohol ni café, pero bebía 3 litros de gaseosas al día. Su vejiga vivía bajo presión. Eliminó el gas por un mes y recuperó el control. El gas no es inofensivo, es una presión constante sobre tu vejiga. Elige agua natural. Si te aburre, agrégale pepino o melón. Tercer irritante: la acidez de los cítricos y los tomates. Aquí muchos hombres se sorprenden. La orina se vuelve más ácida cuando consumes naranja, limón, pomelo, salsas de tomate o jugos concentrados. Una orina muy ácida irrita la capa interna de la vejiga, como si fuera un ácido suave. La inflama y la vuelve hiperactiva. Don Mario, de 72 años, vivía en el campo convencido de que su dieta natural era perfecta: jugo de naranja diario y tomates de su huerto. Dormía. Al eliminar los cítricos y el tomate, sus visitas nocturnas bajaron de 6 a 2. A veces, lo saludable es el enemigo de una vejiga sensible. Cambia los cítricos por melón, plátano, pera o sandía y sustituye el tomate por pimientos asados o calabacín. Cuarto irritante: el alcohol.
especialmente la cerveza. La cerveza combina el peor cóctel posible: alcohol que bloquea la hormona que retiene líquidos, gran volumen frío que llena rápido la vejiga, y encima relaja el esfínter que debe retener la orina. Resultado: escapis. Ramiro, de 60 años, perdió su vida social por este motivo. Cambió la cerveza por agua con limón y en una noche pasó de levantarse 4 veces a solo una en su libertad regresó. Recomendación: cero alcohol después de las 6 de la tarde si quieres dormir de corrido. Quinto irritante: los endulzantes artificiales y el picante. Los edulcorantes, como el aspartamo o la sacarina, inflaman directamente la capa de tu vejiga. Y las comidas muy picantes, al ser eliminadas por la orina, irritan la vejiga desde adentro. Es un ataque químico directo. Reduce o elimina ambos. Usa stevia o miel con moderación. Reemplaza el picante por hierbas aromáticas como cilantro, perejil o romero. Ahora que conoces los 5 irritantes que disparan la urgencia, la inflamación y los escapes, hay algo que debes entender: ninguna cirugía, ningún medicamento, ningún suplemento funcionará si sigues atacando a tu vejiga desde la dieta. La simplicidad de estos cambios es tu camino real hacia el control. Tu libertad social no está perdida, solo está bloqueada por hábitos que puedes cambiar desde mañana. Quiero que recuperes ese sueño profundo sin interrupciones. Quiero que vuelvas a salir sin miedo, sin vergüenza, sin pensar dónde está el baño. Quiero que recuperes tu vida. Ahora sé honesto contigo. ¿Cuál de estos 5 irritantes es el más difícil para ti de eliminar? Dímelo en los comentarios. Tu respuesta es tu compromiso contigo mismo. Si este video te aportó con valor, comparte con alguien que lo necesite y nos vemos en el siguiente video.